Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Quirós y a nombre del Colegio Empresarios te doy la bienvenida a esta materia segmentación de mercados. En esta sesión, la sesión número 14, estaremos trabajando nuevamente sobre la unidad número 6, los pronósticos del mercado, y vamos a comenzar a ver algunas otras de las P's de la mezcla promocional. En esta sesión específicamente estaremos viendo la propaganda, las relaciones públicas y el marketing directo. ¿Cuáles son algunos de los temas de manera específica que estaremos viendo durante esta sesión? Bueno, primero estaremos viendo las relaciones públicas, sus definiciones, sus conceptos más importantes, sus procesos, las herramientas y definitivamente la relación que existe con la segmentación de mercado. Por otra parte, veremos la propaganda. De igual manera estaremos trabajando sobre los conceptos, sobre la definición, la importancia y esta relación. Y por último veremos la mercadotecnia directa y de igual manera trataremos de trabajar sobre los conceptos y su relación con la segmentación de mercados. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? De manera general, el alumno conocerá los conceptos de la promoción de ventas, de las relaciones públicas y de la propaganda, así como su relación con la segmentación de mercados. Y de manera específica, conocerá las características básicas de las relaciones públicas, así como su aplicación y herramientas en el mercado. Identificará las estrategias propagandísticas y su relación con la segmentación de mercado. Y por último, conocerá el marketing directo, sus principales estrategias y la relación nuevamente con todos estos procesos de segmentación de mercados. Bien, empecemos entonces con esta parte de las relaciones públicas, también conocidas en mercadotecnia como las famosas RPs. ¿Qué quiere decir esto de las relaciones públicas? Bien, es una disciplina que tiene como principal propósito influir en la opinión pública. Busca también estar presente ante la audiencia de su interés a través de un medio con la frecuencia necesaria. Busca convencer mediante razonamientos, así como persuadir directamente a los públicos de su interés y convertir su voluntad en enfoques positivos. De manera general, entonces, lo que estaríamos tratando de decir que son las relaciones públicas son todas estas estrategias de comunicación, porque recordemos que al final forma parte de la P de la promoción, son estas estrategias entonces de comunicación que lo que buscan es lograr una buena imagen ante los públicos. Para las relaciones públicas, los públicos, que en otras áreas de mercadotecnia las conocemos como los mercados, los vamos a dividir en dos, los públicos internos y los públicos externos. ¿Quiénes son los públicos externos? Bueno, los públicos externos estaríamos pensando básicamente que está formado por los consumidores, los mercados, el gobierno, la competencia, la industria en general. Por otra parte, los públicos internos, y creo que aquí encontramos una de las importancia más fuerte de las relaciones públicas, es que se trabaja también hacia adentro, es decir, los públicos internos son nuestro propio personal. Aquí las relaciones públicas tratarán de encontrar un equilibrio en esta buena imagen. Recuerden que la importancia básica, el concepto básico, es precisamente lograr la buena imagen ante los públicos. Por una parte, hemos encontrado precisamente que la publicidad busca difundir las ideas, la promoción busca la motivación de la venta. En este sentido, las relaciones públicas vienen a complementar las otras estrategias. Las relaciones públicas lo que buscan entonces, y de manera repetida, es precisamente el encontrar una buena imagen, el lograr una buena imagen ante los públicos, tanto los públicos internos como los públicos externos. Y en ese sentido me gustaría hacer un poco de hincapié en este proceso de las relaciones públicas. Durante mucho tiempo las relaciones públicas se han relacionado más hacia ciertos departamentos que se encargan de la organización de eventos a realmente la propia labor de las relaciones públicas. En el mercado, y aun cuando las relaciones públicas ya tienen mucho tiempo en el mismo, vamos a encontrar áreas relativamente vírgenes, sobre todo en cuestión laboral. Es decir, nos vamos a encontrar con pocas agencias muy fuertes, pero pocas al fin, de relaciones públicas que son las que están manejando la mayoría de los negocios en este sentido dentro de nuestro mercado. Hay mucha posibilidad de trabajo dentro de las relaciones públicas y el objetivo es un objetivo que no todas las empresas de manera estable, de manera total, han podido cubrir.
Entonces aquí encontramos precisamente una gran oportunidad de negocios en las relaciones públicas. Buscamos entonces esta buena imagen ante estos públicos. Bien, ¿qué es esto de la imagen? Uno de los objetivos de las relaciones públicas se enfoca a lograr que la percepción de la gente hacia las empresas sea positiva, lo que ya habíamos mencionado. Las empresas requieren que sus públicos los identifiquen a partir de lo que son y de lo que quieren proyectar, de lo que desean ser vistos. Todo esto a partir de valores organizacionales. Ya comentábamos que las relaciones públicas trabajan en dos sentidos, de manera interna y de manera externa. Las relaciones públicas, entonces, van a generar ciertas estrategias y ciertas actividades que finalmente van dirigidas hacia los mercados externos. Pero la mayoría de las estrategias de la mercadotecnia pierden de vista precisamente a los públicos internos. Las relaciones públicas han logrado encontrar ciertas funciones, ciertas actividades que cubren esta necesidad hacia nuestros propios empleados. Más adelante iremos viendo algunas de las herramientas importantes con las cuales las relaciones públicas trabajan para poder jugar con estos valores organizacionales. ¿Cuál es el proceso de estas relaciones públicas? Bueno, ya decíamos que las relaciones públicas trabajarán en dos sentidos, hacia afuera y hacia adentro de la propia organización. Hacia afuera, tendríamos que empezar precisamente con la evaluación de los mercados. En algunos otros momentos ya hemos platicado acerca de las investigaciones. ¿Cómo podemos evaluar a nuestros mercados? ¿Cómo podemos reconocerlos? A través de las investigaciones, a través de la observación, a través de todas estas auditorías que vamos realizando en nuestros propios contextos. Esta evaluación del mercado nos da información para poder decidir cuáles son las áreas donde finalmente nuestra empresa no tiene una buena imagen, donde hay que generar estas estrategias de RP para poder conseguir más gente relacionada hacia nuestra propia empresa. Una vez que tenemos esta evaluación del mercado, nos vamos a hacer un análisis muy fuerte sobre la comunicación interna y comercial. Es decir, ¿cuál es la comunicación que existe de nuestra empresa, de los altos puestos de la misma, hacia la parte inferior de nuestra empresa? Cuando yo digo inferior, no necesariamente me estoy enfocando a poca importancia. Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces en las empresas encontramos una comunicación muy vaga, muy sensible de la parte alta hacia los subordinados en las organizaciones. Aquí entonces lo que estaríamos pensando es que tendremos que hacer este análisis y más adelante tendremos que proponer algunas estrategias para que se pueda generar esta comunicación de manera eficiente. ¿Por qué es importante la comunicación de estas personas hacia los subordinados para el marketing? Es importante porque finalmente se refleja en la empresa, se refleja en los productos, se reflejan en los servicios. Un consumidor identifica cuando la empresa es estable, cuando los trabajadores de la empresa le tienen confianza a la misma. Tenemos el caso de Bimbo, una empresa que por muchos años ha sido reconocida como una de las empresas más importantes a nivel de relaciones públicas. El consumidor entonces le da esta percepción a la empresa, esta percepción de buena empresa, de buena organización, de una empresa que está preocupada y que está responsabilizada con el contexto externo. Una vez que tenemos esta comunicación interna y comercial, el estudio de la misma, nos vamos al estudio de las percepciones. ¿Cuál es la percepción actual que el consumidor tiene acerca de la organización? ¿Cuál es la imagen que ha generado a lo largo del tiempo y a lo largo de diferentes estrategias acerca de mi propia empresa? Y por último, decidimos un diagnóstico, es decir, ¿cuál es el punto en donde se está fallando? ¿Cuál es el punto que se quiere lograr? Para esto, tendríamos también que hacer un análisis un tanto interno. Aquí, en la parte interna, nos vamos hacia la dirección general. Este es un punto importante. En muchas empresas vamos a poder reconocer cómo a veces los niveles gerenciales, los niveles directivos son los más lejanos precisamente a lo que está sucediendo en la empresa. Muchos de los directores, muchos de los gerentes, a veces no han tenido un contacto directo con los consumidores. Aquí se va perdiendo la comunicación. El subordinado no cree normalmente y al 100% en las personas que lo están dirigiendo. Podemos encontrar crisis, podemos encontrar fricciones. Esto, como ya lo habíamos mencionado, se refleja precisamente en los productos y en los servicios. Una vez que hacemos este análisis de la dirección general, nos vamos al siguiente punto, en donde tendríamos que elaborar y revisar las políticas institucionales. Es decir,
Todas las empresas tienen manuales, tienen procesos. Estos procesos han sido regulados, han sido certificados, o por lo menos eso es lo que esperamos de la mayoría de las empresas. Sin embargo, y a través del propio desarrollo de la empresa y de los productos en el contexto, vamos a encontrar cómo todos estos procesos, esta revisión de políticas, probablemente ya no está relacionada hacia los mercados actuales. Aquí tendremos que elaborar y revisar precisamente estas políticas y estos manuales para posteriormente hacer las modificaciones pertinentes. Por último, vamos a hacer un análisis de la comunicación interna. ¿Cuál es el trato que hay entre nuestros subordinados? ¿Cuál es el trato que existe entre nuestros empleados? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la motivación? Aquí es cuando precisamente hablamos de que las relaciones públicas no solo trabajan de manera externa, también trabajan de manera interna. Encontramos entonces tanto la satisfacción como la buena imagen en los públicos internos y en los públicos externos. Recordemos que las relaciones públicas lo que estarían buscando al final es precisamente este equilibrio, es encontrar la buena imagen tanto de la parte interna como de la parte externa de la propia organización. Una vez que tenemos todos estos análisis, tendríamos que pasar a definir claramente un programa de relaciones públicas. Pero ¿cuáles son las fases de este programa? Normalmente todos estos programas, no importando que se dediquen a las relaciones públicas, a la publicidad, a la propaganda o a la promoción de ventas, pasan por ciertas etapas. Estas etapas son las siguientes. Número 1, la investigación. Cuando nosotros planteamos a la investigación, cuando nosotros entramos en este primer punto de la investigación, lo que estaríamos suponiendo es precisamente hacer todas estas auditorías acerca de los contextos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a observar qué es lo que pasa con nuestros consumidores, con la imagen, con la responsabilidad de nuestra empresa. Aquí, en la parte de la investigación, tendríamos que comenzar a plantear la problemática, las oportunidades, los síntomas, para después poder pasar a los objetivos de nuestra propia investigación. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con ello? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Recuerden que la investigación de mercados finalmente lo que nos da es información. Muchas personas creen que cuando se elabora una investigación de mercados, de manera automática se está resolviendo el problema. Eso no es así. La verdad es que la investigación de mercados lo que nos da es información muy buena, pero la investigación de mercados no nos soluciona los problemas. Quienes tendremos que solucionar los problemas más adelante somos precisamente los mercadólogos, basados en la información que nos ha arrojado la investigación. Una vez entonces que planteamos los objetivos, nos vamos precisamente a la metodología de la investigación. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia una investigación cuantitativa o hacia una investigación cualitativa? Recuerden que las investigaciones cuantitativas se basan prácticamente en estas encuestas. Por otra parte, tenemos las investigaciones cualitativas, donde las técnicas más usadas son precisamente los focus group, los supergroup, el mystery shopper, los métodos proyectivos, la observación y los paneles. Estos nos ayudan a encontrar información de manera cualitativa, es decir, las emociones, los porqués de los consumidores. Una vez que tenemos esta investigación, nos vamos al siguiente punto en nuestra fase del proceso de relaciones públicas, la planeación. ¿Qué queremos decir con la planeación? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a ocupar para poder generar esta buena imagen ante los consumidores, ante los públicos? ¿Quiénes son esos públicos? Aquí entra fuertemente la segmentación de mercado. Vamos a diseñar, vamos a definir exactamente quiénes son los públicos. ¿Públicos internos o públicos externos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus parámetros de segmentación? Una vez que tenemos la planeación, nos vamos a la ejecución. Es la actividad misma, es el trabajo de campo. Aquí entonces podemos empezar a evaluar, podemos empezar a medir cuáles son los resultados que han tenido o que están teniendo en este momento estas estrategias. Aquí empezamos a mezclar ya el último punto, que es precisamente la evaluación, que son estas investigaciones de mercado o estos piloteos que se hacen acerca de la ejecución de las propias relaciones públicas. De manera general, este es un programa de relaciones públicas. Se tendrá que ir moviendo dependiendo del contexto de la empresa, dependiendo de los objetivos, de qué es lo que queremos lograr con esta campaña de ERPs. ¿Cuáles son las contribuciones o cuáles son los planes, los programas más eficientes y eficaces que generan las relaciones públicas para la mercadotecnia? Es decir, ¿cuándo una institución necesita de las relaciones públicas? ¿Y qué es lo que hacen las relaciones públicas por estas instituciones, por estas empresas?
Veámoslas. El primer punto es la campaña de expectativa para el lanzamiento de productos. En este punto nosotros hacemos un programa, un plan de relaciones públicas para poder generar este lanzamiento del producto al mercado. A veces parece ser que en esta parte de relaciones públicas lo único que tendríamos que generar es un evento. Y la verdad es que esto no es así. Cuando nosotros estamos en la parte de relaciones públicas y vamos a organizar un evento para el lanzamiento de un producto o un servicio al mercado, el proceso es muchísimo más complejo. Tenemos que definir quiénes son los consumidores, si vamos a invitar a algún líder de opinión o algún grupo de referencia, cómo vamos a lograr que las personalidades vayan al evento, cuáles son las características que tenemos que nombrar en el mismo, vamos a invitar a prensa, vamos a invitar a medios. Eso es lo que tendrá que hacer una campaña de relaciones públicas a la hora de un lanzamiento para un nuevo producto. Otra de las funciones son las campañas de opinión pública para reforzar necesidades, deseos y sueños. Y aquí nos estamos basando por una parte en consumidores o la otra pueden ser líderes de opinión o grupos de referencia. Es decir, lo que estaríamos buscando es precisamente que la opinión pública nos ayude a reforzar estas nuevas necesidades o atributos o beneficios que se han encontrado en nuestros productos. En el momento de invitar a un consumidor o a un líder de opinión a que refuerce todas estas características, lo que estamos haciendo es darle como cierta credibilidad para que los productos tengan este sentido real en el mercado. Es decir, los consumidores van a creer en la empresa, van a creer en el producto, van a creer en el servicio. Por otra parte, tenemos la difusión de la información dirigida a mercados internos y externos. No solo se trata de hacer eventos, no solo se trata de hacer lanzamientos de productos. También, bajo algunas situaciones, nosotros tendremos que dar información a los medios, tendremos que dar información a los consumidores, tendremos que dar información al gobierno, a la competencia, al propio mercado. Aquí las relaciones públicas tienen que hacer un estudio muy fuerte para la redacción de estos informes. Y no solo se trata de jugar con la redacción, también se trata de cómo vamos a llevar el informe ante los medios, cómo lo vamos a llevar al público objetivo. Esta es una de las labores más importantes de las relaciones públicas. Muchas veces las empresas no miden la información que están mandando a los medios. A veces el hecho de mandar la información suele ser hasta una desventaja. Se puede convertir en un gran problema si no sabemos manejar la información. Por otra parte, tenemos la organización de reuniones y conferencias de prensa. Aquí vamos nosotros a buscar quiénes son los medios de comunicación más importantes y que están más relacionados hacia nuestro producto y nuestro servicio para invitarlos a estas conferencias de prensa. Aquí normalmente lo que tendríamos que analizar es cómo estos medios van a llegar a la conferencia, cuál es la forma en que los vamos a relacionar hacia nuestros productos, cómo vamos a lograr que ellos hablen bien de nuestra empresa. Por otra parte, estas reuniones son importantes porque finalmente vamos también a presentar toda la información que necesitan los medios. Aquí otra vez se genera la buena imagen ante los públicos internos y los públicos externos. Otra es la presentación de los productos o las campañas. Ya hablábamos en cierto sentido del lanzamiento de los productos, pero esto es cuando finalmente los productos son nuevos. ¿Qué pasa cuando los productos, qué pasa cuando las empresas, qué pasa cuando algún servicio o alguna actividad la vamos a lanzar al mercado? Podríamos hacer entonces la presentación de la misma a la prensa, podríamos hacerlo hacia los consumidores. Aquí nuevamente tenemos que escoger muy bien a quiénes vamos a invitar hacia estas presentaciones. ¿Y qué es lo que vamos a mencionar acerca de la campaña, acerca de los propios productos, de los servicios? Después tendríamos el manejo de crisis. El manejo de crisis es una de las variables más delicadas en el contexto del mercado. ¿A qué se refiere el manejo de la crisis o a qué se refiere la crisis? Muchas empresas, dependiendo de los contextos, generan normalmente crisis. Cuando nosotros hablamos de crisis es porque vamos a encontrar una variable que no está funcionando en el mercado. O es porque tenemos una situación que ha salido de las manos a la propia empresa. Un accidente, una desventaja encontrada en el producto, un problema legal con el gobierno. Aquí se empiezan a generar las crisis. Las relaciones públicas, con sus departamentos, con su personal, tienen que generar el manejo de la crisis. ¿Cómo es esto del manejo de la crisis? Tenemos que ser muy sensibles para reconocer
cómo vamos a solventar, cómo vamos a resolver estos problemas. Pero también hay que ser muy sensibles para poder decidir cómo vamos a enviar la información, cómo vamos a enviar el problema resuelto, cómo lo vamos a regresar hacia los públicos. En algún momento, una compañía que ustedes deben conocer y se llama Six Flags, tuvo un problema muy fuerte en el mercado. Hace algunos años hubo un problema con uno de los juegos que está en el parque de diversión. Aquí, lo primero que hizo precisamente el Departamento de Relaciones Públicas fueron ciertas estrategias para el manejo de crisis. Lo primero fue cerrar importantemente y de manera tajante la página en Internet. ¿Qué sentido encontraban a la hora de cerrar la página de Internet? La razón es muy sencilla. La información se frenaba. Ya no había entrada ni salida de la misma. No habían rumores. No había ninguna dificultad en la comunicación. Ellos entonces decidieron cerrar la misma. Posteriormente lo que hicieron fue precisamente un manejo de prensa. Ellos regalaron algunos pases, regalaron algunos productos, algunos servicios a las personas que habían quedado en el juego en el momento de que éste había tenido problemas. Posteriormente, a estos consumidores se presentaron ante la prensa y se les pidió que dieran ciertas palabras para que la prensa pudiera entonces dar la información de que los consumidores se encontraban bien, pero que aparte habían estado de acuerdo con todas las estrategias que Six Flags había manejado en ese momento. En esta campaña de relaciones públicas, automáticamente se frenó precisamente la crisis. Es decir, no hubo rumores, no hubo problemas de las empresas. Una de las características importantes acerca de las relaciones públicas es que la información, es que la actividad, es que el trato debe ser casi de manera inmediata. El problema es que cuando hacemos actividades de manera inmediata, perdemos muchas piezas de control. Entonces necesitamos gente muy hábil para poder trabajar estos manejos de crisis y casi todas las estrategias de las relaciones públicas. Por otra parte, tenemos la organización de las reuniones de actualización. Muchas empresas hacen cierta organización con respecto a los medios, con respecto a la prensa, con respecto a los propios consumidores, para poder ir informando cuál es el desarrollo, cuál es la actualización del propio producto o del propio servicio en el mercado. Aquí, nuevamente, tenemos que evaluar muy bien cuál es la información que se va a dar y a quiénes se le van a dar, en qué momento y en qué lugares. Esta también es una función importante de las relaciones públicas. Por otro lado, encontramos la información al público acerca de desarrollo de productos. Muchísimas empresas han encontrado la rentabilidad en sus departamentos de investigación y desarrollo de mercados o de productos. Es decir, son empresas que se dedican exactamente a ir de la mano con los consumidores, a hacer investigaciones para visualizar en qué momento hay una tendencia de mercado, un nicho de mercado, una oportunidad y entonces poder armar un producto o un servicio a la misma. Muchos departamentos de relaciones públicas se encargan exactamente de dar la información a los medios para que ellos y el público externo sepa de todos estos estudios que se están haciendo de manera interna en la empresa. Aquí se encuentra nuevamente una buena imagen de la empresa hacia estos públicos. Por otra parte, encontramos la difusión de información sobre los resultados de ventas. Esta no es una actividad muy normal de las relaciones públicas. Es más, ni siquiera es una actividad de las empresas. Es decir, son pocas las empresas que realmente dan su información acerca de sus pronósticos y de sus acuerdos en cuanto a sus ventas. Para algunas empresas, esto suele ser un arma importante de marketing, porque finalmente le dicen al consumidor que su empresa es estable, que su empresa está alcanzando los pronósticos de ventas, que otros consumidores están adquiriendo sus productos. Estamos reforzando entonces el sentido de la venta y el sentido del marketing. Aquí, las relaciones públicas lo que hacen es generar todos estos programas, todas estas campañas para poder difundir la misma, para poder difundir esta información. Esta información es muy delicada, esta información es muy importante para la empresa. Sin embargo, se ha reconocido que cuando esta información se puede presentar ante los públicos, las ventajas son muchísimo mayores, siempre y cuando las ventas sean buenas y siempre y cuando el Departamento de Relaciones Públicas haga una buena información de la redacción. Por otro lado, vamos a encontrar la difusión del desempeño de la empresa. En la parte de las ventas, nosotros estamos hablando prácticamente de cuestiones cuantitativas. Sin embargo, algunas otras empresas también van generando actividades muchísimo más cualitativas.
Aquí es cuando las relaciones públicas hacen toda esta información, hacen esta presentación, esta difusión de las notas importantes acerca del desempeño que tiene la empresa en su contexto. Es decir, colaboración con otras empresas, colaboración con el gobierno, algunas estrategias que se están implementando en la propia empresa para poder apoyar, para poder colaborar al medio ambiente. No sé, una serie de estrategias que finalmente lo que van mencionando al público es precisamente un desempeño óptimo, un desempeño positivo de la empresa para con los públicos externos. Después encontramos dentro de las relaciones públicas el apoyo social y las obras altruistas. Y esta es otra de las grandes confusiones que encontramos en el mercado. Se piensa que al momento en que nosotros hacemos una labor altruista, automáticamente estamos generando relaciones públicas. La verdad es que en las relaciones públicas esto no se mueve de esa forma. Cuando nosotros jugamos con el apoyo social y las obras altruistas, hay que ser muy exacto en la manera en cómo se comunica al consumidor. Hay que ser muy exacto en la estrategia. A veces, cuando las empresas generan obras altruistas, no necesariamente consiguen un sentido positivo. En algún momento y bajo ciertos consumidores, el sentido puede ser negativo. Pongamos un ejemplo que ha generado mucho debate con respecto a las obras altruistas en el mercado. El Teletón, que es un programa de apoyo precisamente del Grupo Televisa. Durante mucho tiempo y en muchos contextos, en muchos lugares, en muchos grupos, se menciona que las obras que hacen precisamente el Teletón no son generalmente las mejores. Hay muchas empresas, hay muchas instituciones competencia que siempre estarán buscando algunas armas para poder pegarle a la empresa de enfrente. Cuando nosotros hablamos entonces de que se ha generado muchísima expectativa alrededor del propio Teletón y encontramos además cierta información que no necesariamente va a ser positiva, los departamentos de relaciones públicas lo que tienen que buscar es cómo solventar la misma, cómo trabajar lo mismo. Sin embargo, y aun cuando hay una parte del segmento de mercado, una parte de nuestros consumidores que no creen en las obras que hacen el Teletón, la verdad es que al final la gran mayoría del mercado sí cree en la misma. Y aquí se genera una muy buena imagen ante la gran mayoría de los consumidores. Finalmente tendremos un grupo de consumidores que no necesariamente es el que le estamos pegando con la campaña. Pero si la mayoría de este pedazo, de esta participación es positiva, quiere decir que nuestra campaña de relaciones públicas es la correcta. Así, encontraríamos muchísimas actividades de relaciones públicas relacionadas hacia el apoyo social y las obras altruistas. Por ejemplo, Danone durante muchos años se ha dedicado a donar una participación de su mercado, una parte de sus precios, una parte de sus ventas a ciertas fundaciones, a ciertas organizaciones. Aquí nuevamente encontramos esta buena imagen que se crea ante los consumidores. Sí, muchas empresas a veces se apoyan de todas estas situaciones no necesariamente buenas en el mercado para poder generar esta buena imagen ante los públicos. Es una estrategia de las relaciones públicas muy delicada, es una estrategia de doble filo. Sin embargo, es una de las estrategias que cuando se hace bien genera muchísimo mayor rentabilidad dentro del concepto de las propias relaciones públicas. Por otra parte, encontramos los patrocinios y la búsqueda de los mismos. Algunas empresas se dedican a patrocinar algunos eventos o algunos lanzamientos. Esto es para hacer mención de su empresa dentro de los contextos. Por una parte estamos generando estrategias de publicidad y por la otra estamos generando estrategias de relaciones públicas a lograr una buena imagen ante los consumidores, pensando en los consumidores que estamos apoyando ciertos eventos o ciertas situaciones a través de estos patrocinios. También encontramos los programas de integración interna. Estas son una de las estrategias que van precisamente hacia la parte interna de nuestras empresas. Es decir, las relaciones públicas también se dedican a organizar ciertos eventos, a organizar ciertas actividades que vayan hacia nuestros propios empleados. Aquí lo que tendríamos que encontrar es la pertenencia entre los propios empleados, pero también de los empleados para con nuestra empresa. Es decir, cuando nosotros empezamos a generar todas estas estrategias de integración, los empleados empiezan a tener un mayor desempeño con nuestra empresa. Pero no solo se trata de un sentido de productividad, se trata de que estos empleados
se convierten en un medio de comunicación porque están contentos con la propia empresa. Aquí los empleados se encargan de hacer la difusión de que su empresa se preocupa por ellos, de que su empresa está generando todas estas actividades para integrarlos, de que su empresa está generando un trabajo, está generando una actividad, se está esforzando porque la gente que está dentro de las mismas esté en una buena condición. Esa es una de las estrategias internas más fuertes de las propias relaciones públicas. También encontramos la promoción de apoyo de grupos de influencia o líderes de opinión. Las relaciones públicas se encarga de hacer monitoreos muy fuertes acerca del mercado para poder reconocer cuáles son los líderes de opinión o los grupos de referencia y que ellos, posteriormente, en ciertas actividades de relaciones públicas, puedan entonces hacer mención de atributos, de lanzamientos, de servicios de nuestros propios productos. Ahora tenemos la publicidad y la relación de ambas. Generalmente se dice que cuando uno lanza una campaña de relaciones públicas, difícilmente esta campaña de relaciones públicas tendrá éxito en el mercado si no va acompañada de una campaña de publicidad o de una campaña de promoción de ventas. Aquí es cuando encontramos nuevamente este concepto del helado napolitano que en algunas sesiones pasadas platicábamos acerca de la mezcla del marketing. Es decir, estamos nosotros empezando a mezclar las estrategias de comunicación para poder tener éxito en el mercado. La publicidad, entonces, es una de las estrategias más importantes en cuanto al apoyo para las relaciones públicas. Algunas otras funciones de las relaciones públicas son la actualización y preparación de directorios, proveedores, distribuidores, medios, líderes de opinión, grupos de referencia y hasta los propios consumidores. Control de organización en organismos u otras agrupaciones. Algunas empresas forman parte de institutos, forman parte de asociaciones. El Departamento de Relaciones Públicas tendrá que controlar la permanencia de la empresa en esas instituciones, pero también su trato, también su actividad, la información que empiezan a proveer. Asesoría al personal directivo. Y aquí en la parte de la asesoría no solo se da en cuanto a cuestiones de imagen, también puede ser en cuanto a cuestiones de liderazgo. Desarrollo de historia gráfica y documental de la empresa. Los departamentos de relaciones públicas en muchas de las empresas se dedican a poder lograr este desarrollo, este historial de la propia empresa. Ellos lo hacen porque si esta función se la dejáramos al Departamento de Recursos Humanos, lo harán de manera muy cuantitativa. Si esta función se deja en manos de las relaciones públicas, vamos a encontrar un sentido de marketing, vamos a encontrar un sentido de beneficio. Por ello, es que se sugiere que todo este desarrollo gráfico en cuanto al historial de la misma esté en manos de las relaciones públicas. Por otro lado, encontramos la supervisión de políticas institucionales. Este punto ya lo habíamos tocado y decíamos que es importante que el propio Departamento de Relaciones Públicas esté estudiando qué es lo que está pasando con las normas, con las políticas de la propia empresa. Probablemente el mercado cambió. Si el mercado cambió, nuestros empleados también, nuestros productos también. Entonces, hay que hacer modificación sobre las políticas institucionales. Y por último, tenemos la imagen institucional y personal. La imagen institucional se refiere precisamente a la filosofía. ¿Qué pasa con la misión? ¿Qué pasa con la visión? Con la filosofía de la empresa y cómo se está permeando ante los empleados. ¿Los empleados lo están entendiendo? ¿Los empleados lo están poniendo en práctica? Por otro lado, tenemos precisamente la imagen del personal. Y cuando hablamos de la imagen del personal, no solo estamos hablando de los empleados, estamos hablando de los directivos, estamos hablando de la fuerza de ventas, estamos hablando de todas las personas que forman parte de la propia organización. La empresa entonces busca ser reconocida. La empresa busca que sus marcas sean reconocidas. Y la empresa busca, por último y por ende, que los productos sean reconocidos. Se dice que las relaciones públicas son el clavo y la publicidad el martillo. Es decir, las relaciones públicas, y una de las características más importantes de las mismas, es que las relaciones públicas van dirigidos a pequeños segmentos de mercado, van dirigidos a pequeñas muestras, nunca van al mercado total. Por eso se dice que es el clavo. Es decir, las relaciones públicas son actividades que tocan a un pequeño grupo de la población, a un pequeño grupo del segmento de mercado. Se dice entonces que la publicidad es el martillo, porque la publicidad vendría a golpear fuertemente el clavo, es decir, golpear fuertemente a las relaciones públicas para que entonces nuestra estrategia de comunicación se pueda generalizar, para que entonces nuestra estrategia de comunicación pueda entrar fuertemente a todo nuestro segmento de mercado. Bien, ahora vayamos
a otra de las estrategias de comunicación importantes para la promoción. Esta es la propaganda. La propaganda ha sido por mucho tiempo una de las actividades más descuidadas del marketing. Es decir, la propaganda se ha dejado solo en manos de algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones religiosas, algunas cuestiones relacionadas hacia guerra. Sin embargo, se ha comprobado cómo la propaganda sí puede ser una estrategia eficaz para la propia mercadotecnia. La propaganda es una de las estrategias menos utilizadas en el marketing. Veamos entonces cuál es el concepto de la propaganda y algunos ejemplos propagandísticos. La propaganda es una actividad que finalmente puede ser publicidad sin fines de lucro, que buscan un cambio en la ideología de las personas. Aquí vamos a encontrar dos características importantes para poder definir a la propaganda. Por un lado, la propaganda nunca va a tener fines de lucro, es decir, cuando nosotros ocupamos medios de comunicación, como en el caso de la publicidad, estamos suponiendo un pago al medio de comunicación. Allí se está dando precisamente el lucro. En la propaganda no existe el lucro. En la propaganda no existe un pago al medio de comunicación. Por otra parte, y si seguimos con el ejemplo de la publicidad, nosotros a la hora de pagar en un espacio publicitario y hacer una campaña publicitaria, lanzarla al mercado, nosotros podemos hacer mención de nuestra marca, podemos hacer mención de nuestro producto. Podríamos hasta mencionar la venta, el lugar en donde puede consumir nuestro producto. En el caso de la propaganda, así como no pago por el medio, tampoco puedo vender la marca, tampoco puedo hacer mención a la misma, tampoco puedo vender el producto. Esta es la gran diferencia que existe entre la publicidad y la propaganda. Pero otra gran diferencia es que la publicidad lo que busca es difundir ideas. La propaganda lo que busca es hacer un cambio, generar un cambio en la ideología de los consumidores. La propaganda entonces se va más hacia la ideología. Esa es la estrategia de la propaganda. Y ya mencionábamos que la propaganda es una de las herramientas menos utilizadas en el contexto de la mercadotecnia. Algunos vehículos propagandísticos son los siguientes. La prensa escrita. Y no me refiero a espacios publicitarios, me refiero a algunas notas que aparecen en los periódicos, que aparecen en la prensa y que no tienen finalmente un fin de lucro. Sin embargo, a través de esa información, a través de esas notas, se puede comenzar a generar un cambio en la ideología. Esto puede estar dirigido hacia política, pero también puede estar dirigido hacia religión, hacia guerra, pero hacia productos y servicios también. Ahí es cuando podríamos encontrar la rentabilidad en las cuestiones propagandísticas. Otro vehículo propagandístico es la palabra, el rumor. ¿A qué se refiere este vehículo propagandístico? Se refiere a que muchas veces las empresas lo que hacen es lanzar rumores al mercado. Estos rumores generan expectativa entre los consumidores. Estos rumores lo que hacen es que entonces el consumidor comienza a tener un cambio en la ideología acerca de los productos, de los servicios y de la misma empresa. En el mercado vamos a encontrar muchos rumores que han sido lanzados por las propias empresas. Más adelante veremos algunos ejemplos que están relacionados precisamente con este concepto de los rumores propagandísticos. Otro vehículo son los mítines, los congresos, las juntas, los desfiles, la radio, el cine, la televisión y la publicidad. Estos son los vehículos, son las formas, son los medios para poder hacer propaganda. Recuerden, la parte en la cual podemos encontrar la diferenciación entre la publicidad y la propaganda es precisamente en el fin de lucro y por otra parte en el cambio en la ideología del mismo. Bien, vamos a tener tres tipos de propaganda, la propaganda blanca, la propaganda negra y la propaganda gris. La propaganda blanca se refiere a fuentes abiertas e identificadas de contenido preciso. La propaganda negra se refiere a mostrar orígenes amigables, pero en realidad es adversa. Y por último encontraríamos la propaganda gris. Esta propaganda gris parece ser neutral, sin embargo, va dirigida hacia un adversario y transmite información falsa. Aquí lo que tratamos de hacer es cambiar esta ideología en los consumidores. Voy a leer algunas notas con respecto a algunas cuestiones propagandísticas. Esto está relacionado hacia guerra, se le llama propaganda de guerra. Al final vamos a ver algunos ejemplos ya relacionados hacia productos. En este momento leeré esta parte dirigida hacia la propaganda de guerra para que puedan entender de mejor manera los conceptos de la misma y cómo es que se va dando la propia propaganda.
Bien, el esquema de proliferación nazi pasó a la historia como la gran mentira. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de cómo, sobre todo en Alemania, se empieza a dar las primeras muestras de una propaganda muchísimo más masiva. La propaganda de Hitler se centraba en un tipo de mensaje emocional que se dirigía sobre todo a un grupo poco educado políticamente. Es decir, la propaganda entonces la vamos a encontrar sobre todo en dirección hacia las clases bajas o en dirección hacia las clases medias. En consumidores que no necesariamente tienen nivel de educación fuerte, es decir, consumidores a los cuales podemos mover la ideología de manera muchísimo más fácil. Los discursos de Hitler eran preparados con cuidado y a detalle. Destacan también los aspectos más importantes de la escenografía nazi, los grandes desfiles al aire libre, largos mítines políticos en lugares cubiertos, canciones, saludos, banderas, estandartes, antorchas y una serie de cuestiones que finalmente generaron el inicio de la propaganda de manera masiva. Antes de cualquier movimiento militar, la máquina propagandística alemana era puesta en marcha. Como ejemplo, antes de que Checoslovaquia fuera invadida, se transmitió un mensaje en la radio, hablando de que las minorías alemanas estaban siendo perseguidas en aquel país. Los hechos se fabricaban para que los actos pudiesen ser justificados. Por otra parte, encontramos un ejemplo en Francia. Con Francia se hizo algo semejante. Los agentes alemanes distribuían propaganda anunciando los primeros indicios de la derrota francesa. Este tipo de acciones creó divisiones políticas en la cuestión de la propia guerra. Es decir, se comprobó posteriormente que cuando los alemanes empezaron a generar todas estas actividades propagandísticas diciendo que los franceses habían sido derrotados, ni siquiera los alemanes habían llegado precisamente a Francia, pero lo que se había generado era un descontrol en aquella nación. Entonces, cuando los alemanes pudieron llegar a Francia, los alemanes ya estaban derrotados de manera interna. Aquí, la batalla fue muchísimo más sencilla para los propios alemanes. Un último ejemplo lo encontramos precisamente en la Guerra del Golfo, donde muchísimas de las imágenes, muchísima de la información que encontramos publicada acerca de la misma por parte de los Estados Unidos, posteriormente fue comprobada como ciertos artículos, como ciertos vehículos propagandísticos. Es decir, encontramos, por ejemplo, fotos de soldados en el Medio Oriente pertenecientes a países como Irak, como Irán y como otros en este sentido, derrocados, muertos y en malas condiciones. Al final, nunca se comprobó, nunca se encontró imágenes de soldados norteamericanos heridos. Aquí encontramos nuevamente cómo se puede generar influencia con respecto a los consumidores. Bien. Aquí vamos a comenzar a ver algunas imágenes que ya tienen relación hacia la mercadotecnia. ¿Cómo podríamos hacer propaganda dirigida a los productos o a los servicios? El primer ejemplo es con la empresa Kentucky. Aquí vamos a encontrar precisamente algunos vehículos como el rumor, como la palabra propagandística. Durante mucho tiempo se han generado ciertos rumores en el mercado acerca de los insumos del propio producto, la fabricación, los pollos, una serie de condiciones que finalmente generan cierta controversia en el mercado. Al final, lo único que se está logrando es que los consumidores volteen fuertemente a ver a la empresa. Allí entonces encontramos un núcleo propagandístico. Una situación muy interesante en nuestro mercado fue el que sucedió con McDonald's hace unos 4 o 5 años. En ese momento encontramos en la prensa unas notas que decían que en una sucursal de Cuernavaca, Morelos, había fallecido un niño porque se le había tomado una fotografía con el payaso Ronald McDonald. A la hora de ver la fotografía, supuestamente en la nota del periódico, se dice que el payaso Ronald McDonald había volteado a ver al niño, había sonreído y entonces el niño, en un sentido de espanto, en un sentido de miedo, tuvo un problema con el corazón y falleció. Ese fue un rumor que apareció en la prensa. Posteriormente se comprobó cómo este tipo de información había sido publicado por los propios vendedores de McDonald's. Lo que se generó es precisamente que los consumidores voltearan a ver al establecimiento. Las ventas de la sucursal en Morelos crecieron fuertemente gracias a una estrategia de propaganda.
Después encontramos el lanzamiento del último disco de uno de los productos latinos, y cuando yo digo productos me refiero a mercadotecnia, uno de los productos latinos más fuertes en el mercado. Precisamente el de Ricky Martin. Cuando él lanza su producto al mercado, su último disco al mercado, lo lanza cercano hacia toda una estrategia de propaganda con respecto a sus preferencias sexuales. Al final, el disco, las condiciones de la misma, la producción, la música, las letras, no importaron. Lo que importó fue esta estrategia de propaganda y lo que hizo que las ventas se dispararan altamente. Allí encontramos nuevamente estrategias de propaganda dirigidas a productos y servicios. Encontramos entonces dos ejemplos más con respecto a la propaganda. Ahora hablemos del cine. El cine al final y las películas también son productos de marketing. Lo que ellos están buscando es vender la misma. Y a la hora de la venta entonces encontramos cómo las estrategias de propaganda pueden fortalecer fuertemente a este lanzamiento de los productos. Por una parte, tenemos el ejemplo de una película mexicana llamada El crimen del padre Amaro. Y por otra, tenemos una de las películas más recientes y que ha logrado ventas impresionantes en la taquilla, Presunto culpable. Sin hacer un análisis acerca de los contenidos de las películas y quedándonos solo en un contexto de marketing, nos damos cuenta cómo todas estas estrategias de propaganda, los rumores, la información, los eventos que se manejan alrededor de las mismas, lo que generan son ventas muy fuertes para los propios productos, para los propios lanzamientos. Vivimos en una era de propaganda donde la continua recepción de mensajes propagandísticos provoca entonces pasividad en los hombres, facilitando de esta forma la manipulación de los símbolos y emociones humanas más básicas. Recuerden, la propaganda finalmente lo que busca es influir en la ideología de los consumidores. No importa que sean productos, que sean servicios, que sean cuestiones políticas, religiosas, guerra. No importa, lo que hace la propaganda es generar este cambio en la influencia. Y una de las características importantes es el no lucro. Aquí encontramos precisamente la diferenciación con la publicidad. La propaganda no encuentra fines de lucros. Bien, vayamos entonces a la mercadotecnia directa. Este es un conjunto de sistemas interactivos de promoción y comercialización cuya característica principal es la eliminación de intermediarios y personal de ventas. Es decir, el mercadeo, la mercadotecnia directa, lo que busca es apoyar a las ventas, pero es aumentarlas, es hacerlas más rápidas. Algunos de los vehículos para la mercadotecnia directa son las siguientes. Por una parte, encontramos las ventas por catálogo, las ventas por correo, las ventas por televisión, por radio, por revista, por periódico, por internet, en los stands, los multiniveles y el famoso merchandising. El merchandising son todas estas estrategias de mercadotecnia directa que finalmente lo que buscan es generar cierta percepción de los consumidores en los puntos de venta. Empezamos a jugar en el merchandising con algunas variables como el piso, la iluminación, los aparadores, el propio personal o hasta la fuerza de ventas. Esa es una estrategia de merchandising. ¿Cuáles son los fines, cuáles son las funciones de la mercadotecnia directa? Facilitar la compra, el contacto directo con los clientes, el conocimiento del mercado, la personalización de la venta, los ahorros en la comercialización, la publicidad de respuesta rápida, la medición de resultados y la privacidad en la compra. Bien, hasta aquí entonces hemos visto la mayoría de las P's promocionales. Es decir, ya vimos a la publicidad, ya vimos a la promoción de ventas, ya vimos a las relaciones públicas, a la propaganda y a la mercadotecnia directa. Todas estas lo que buscan al final es comunicar. Cada una va encontrando ciertas funciones, va teniendo ciertos objetivos, va teniendo ciertos pasos, ciertos procesos en el mercado importantes para el propio contexto del marketing. Recuerden, la parte importante para nuestra materia es reconocer cómo cada una de estas campañas, cómo cada una de estas estrategias está relacionada hacia la segmentación del mercado. Por una parte, la segmentación del mercado nos avienta exactamente a decidir cuál es la estrategia que tendríamos que utilizar, que tendríamos que desarrollar para poder regresar la misma a los consumidores.
Y por otra, cuando nosotros hemos decidido cuál es la campaña, cuál es la actividad que nos va a apoyar para generar todas estas estrategias de promoción, tenemos que hacer a detalle una segmentación de mercado para poder llegar exactamente al consumidor con todas sus características, necesidades y deseos. Por mi parte, ha sido todo. Esta es la penúltima sesión. En la siguiente sesión veremos cómo con todas estas estrategias triunfan los planes de mercadotecnia basadas en la segmentación del mercado. Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión.